El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y uno de los textos más fundamentales de la tradición judeocristiana. Abarca desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto, ofreciendo una visión profunda de los orígenes del universo, la humanidad y el pueblo de Israel. A través de sus narrativas, Génesis establece temas esenciales sobre la relación entre Dios y la humanidad, el pecado y la redención, y el cumplimiento de las promesas divinas. La creación. Génesis comienza con dos relatos de la creación. En el primer relato, Génesis 1:1 a 2:3, Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo. Este relato se centra en la omnipotencia y orden divinos, destacando cómo Dios crea la luz, el cielo, la tierra, el mar, las plantas, los animales y, finalmente, la humanidad a su imagen y semejanza. El segundo relato, Génesis 2, 4-25, se enfoca más en la creación del hombre y la mujer. Adán es creado del polvo de la tierra, y Eva es formada a partir de una costilla de Adán. Este relato subraya la relación íntima entre Dios y los seres humanos y establece el jardín del Edén como el lugar original de la armonía entre Dios, la humanidad y la creación, el pecado y la caída. La narrativa continúa con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. La tentación de la serpiente lleva a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella comparte el fruto con Adán. Este acto de desobediencia introduce el pecado en el mundo, resultando en la expulsión de Adán y Eva del Edén y marcando el inicio de la separación entre Dios y la humanidad. Las generaciones de Adán a Noé. Génesis 4-5 narra las generaciones de Adán, destacando la historia de Caín y Abel, donde el primer asesinato ocurre cuando Caín mata a su hermano Abel. La línea genealógica lleva eventualmente a Noé, quien es presentado como un hombre justo en un mundo corrupto. El diluvio. Dios decide purificar el mundo de su maldad a través de un diluvio universal, Génesis 6-9. Noé, su familia y una pareja de cada especie animal son salvados en un arca construida bajo las instrucciones divinas. Tras el diluvio, Dios establece un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. La Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel, Génesis 11, explica la diversidad de lenguas en el mundo. Los descendientes de Noé intentan construir una torre que alcance el cielo, pero Dios confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra, frustrando sus planes y subrayando la soberanía divina sobre las ambiciones humanas. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El enfoque de Génesis cambia a la historia de los patriarcas de Israel. Abraham es llamado por Dios para dejar su tierra y viajar a Canaán, donde se le promete que será el padre de una gran nación, Génesis 12-25. A lo largo de su vida, Abraham demuestra una fe profunda, aunque imperfecta, y recibe la señal del pacto a través de la circuncisión. Isaac, el hijo de Abraham, continúa la línea del pacto, Génesis 21-35. Su vida es menos prominente en el texto, pero su fidelidad y la de su esposa Rebeca juegan un papel crucial en la continuidad de la promesa divina. Jacob, el hijo de Isaac, tiene una historia llena de conflictos y redención, Génesis 25-49. Desde engañar a su hermano Esaú para obtener la primogenitura hasta su lucha con Dios en Peniel, Jacob es transformado y renombrado como Israel. Sus 12 hijos se convierten en los progenitores de las tribus de Israel. La vida de José. La narrativa de Génesis culmina con la historia de José, Génesis 37-50.
Vendido como esclavo por sus celosos hermanos, José es llevado a Egipto, donde eventualmente se convierte en el segundo al mando después del faraón debido a su habilidad para interpretar sueños. A través de una serie de eventos, José salva a Egipto y a su propia familia de la hambruna, mostrando cómo Dios puede transformar el sufrimiento en salvación. Conclusión. El libro de Génesis es un relato épico de los comienzos del mundo y del pueblo de Israel. Desde la majestuosidad de la creación hasta la intrincada trama de la vida de José, Génesis establece los cimientos de la fe, la esperanza y la promesa divina que permea toda la Biblia. Las historias y personajes de Génesis continúan resonando en la tradición judeocristiana, ofreciendo lecciones de fe, redención y la continua presencia de Dios en la historia humana. La importancia de Génesis en la fe y la cultura. El libro de Génesis no solo es fundamental para la comprensión de la teología judeocristiana, sino que también ha tenido un impacto profundo en la cultura y la literatura occidental. Las historias de la creación, el arca de Noé, la torre de Babel y los patriarcas han inspirado innumerables obras de arte, música, literatura y cine. Temas teológicos de Génesis. Soberanía de Dios. Desde la creación hasta la providencia en la vida de José, Génesis destaca la soberanía y el control absoluto de Dios sobre la historia y la creación. Este tema proporciona una base para la confianza y la fe en la acción divina a lo largo de las Escrituras. Pecado y redención. La narrativa del pecado original y sus consecuencias establece la necesidad de redención, un tema que será desarrollado a lo largo de toda la Biblia. Las historias de redención, desde el rescate de Noé hasta la reconciliación de José con sus hermanos, prefiguran la obra redentora de Cristo. Pacto y promesa. Dios establece pactos con Noé, Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo bendiciones, descendencia y tierra. Estos pactos forman la base de la relación especial entre Dios e Israel y apuntan hacia el nuevo pacto en Jesucristo. Elección divina. A lo largo de Génesis, Dios elige a ciertos individuos para cumplir sus propósitos, a menudo desafiando las expectativas humanas. La elección de Isaac sobre Ismael, de Jacob sobre Esaú, y de José como salvador de su familia subraya la gracia y la soberanía de Dios. Reflexiones espirituales. El estudio de Génesis ofrece muchas oportunidades para reflexiones espirituales. La historia de la creación nos invita a reconocer la maravilla y el propósito divino en el mundo que nos rodea. Las experiencias de los patriarcas nos desafían a confiar en Dios incluso en tiempos de incertidumbre y prueba. La vida de José, en particular, nos enseña sobre la providencia divina, el perdón y la reconciliación. Aplicación contemporánea. En un mundo moderno, las historias de Génesis siguen siendo relevantes. La narrativa de la creación invita a una reflexión sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación. Las historias de los patriarcas nos inspiran a vivir vidas de fe y obediencia. La historia de José nos recuerda que, incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, Dios puede obrar para bien. El libro de Génesis es un tesoro de narrativas y enseñanzas que forman el fundamento de la fe judeocristiana. Desde la creación del mundo hasta la vida de José, Génesis revela el carácter de Dios y su interacción con la humanidad. A través de sus relatos, somos llamados a confiar en la soberanía de Dios, a buscar la redención y a vivir como partícipes de sus promesas eternas. La riqueza de Génesis continúa inspirando y guiando a generaciones de creyentes, recordándonos siempre que en el principio, Dios creó, y su propósito sigue desarrollándose a lo largo de la historia. La descendencia de Jacob, las 12 tribus de Israel.
Una parte crucial de la narrativa de Génesis es la historia de Jacob y sus 12 hijos, quienes se convierten en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada hijo de Jacob tiene su propio papel en la formación de la identidad y la historia de la nación israelita. Rubén, el primogénito, que pierde su derecho de primogenitura debido a su pecado contra su padre, Génesis 35 horas y 22 minutos. Simeón y Leví, conocidos por su violencia en la venganza contra Siquem, lo que les cuesta una bendición favorable de su padre, Génesis 34. Judá, se destaca por su liderazgo y recibe una bendición especial de Jacob, que predice que el cetro no se apartará de Judá, Génesis 49 horas y 10 minutos, lo que se ve como una referencia profética al linaje real de David y, finalmente, a Jesús. Dan, Neftalí, Gad y Aser, aunque no tan prominentes en Génesis, cada uno de estos hijos tiene su propio papel en la distribución de las tierras y la formación de las tribus. Isaacar y Zabulón también reciben bendiciones y profecías de Jacob que apuntan a su futuro dentro de la nación de Israel. José, su vida y sus logros son narrados en detalle, destacando su ascenso en Egipto y su papel en la salvación de su familia durante la hambruna. Benjamín, el hijo menor, que tiene una relación especial con su padre Jacob, especialmente después de la aparente pérdida de José. La reconciliación de José con sus hermanos. La culminación de la historia de José es una poderosa lección sobre el perdón y la providencia divina. Después de años de sufrimiento y prueba, José se revela a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, Génesis 45. En lugar de buscar venganza, José les asegura que Dios había dirigido sus acciones para un propósito mayor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esta declaración subraya uno de los temas centrales de Génesis, la soberanía de Dios incluso en medio de la maldad humana. La reconciliación de José con sus hermanos no solo restaura a la familia, sino que también asegura la supervivencia del pueblo de Israel. El legado de Génesis. El impacto de Génesis va más allá de su valor narrativo y teológico. Sus historias y personajes han sido interpretados y reinterpretados a lo largo de los siglos, encontrando nuevos significados y aplicaciones en diferentes contextos culturales y religiosos. En la literatura y el arte, las narrativas de Génesis han inspirado a escritores, pintores y músicos a lo largo de la historia. Obras como El paraíso perdido de John Milton y las numerosas representaciones artísticas del Jardín del Edén, El Arca de Noé y la Torre de Babel muestran la influencia perdurable de Génesis. En la teología y la filosofía, Génesis plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, el origen del mal y el propósito de la humanidad. Estos temas han sido objeto de reflexión y debate en la teología y la filosofía, contribuyendo a la formación de doctrinas y visiones del mundo. En la vida devocional, para los creyentes, Génesis es una fuente continua de inspiración y guía espiritual. Sus historias ofrecen ejemplos de fe, obediencia y la interacción de Dios con la humanidad, proporcionando modelos a seguir y lecciones para la vida diaria. Reflexión. El libro de Génesis, con su rica tapeza de historias, personajes y temas, sigue siendo una fuente vital de sabiduría y revelación. Desde la creación del mundo hasta la vida de José, Génesis presenta una visión grandiosa del propósito divino y la historia humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, a confiar en su providencia y a vivir con esperanza y fe en sus promesas. En última instancia, Génesis nos recuerda que,
a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, Dios está en control, trabajando para cumplir su propósito en nosotros y en el mundo. Reflexión final: Génesis y su significado profundo. El libro de Génesis es una joya literaria y teológica que ofrece una visión profunda y multifacética de los orígenes del mundo, la humanidad y el pueblo de Israel. Cada narrativa, desde la creación hasta la historia de José, revela aspectos esenciales del carácter de Dios y su interacción con el mundo. Al explorar Génesis, encontramos lecciones valiosas sobre la soberanía de Dios, la naturaleza del pecado y la redención, y el poder de las promesas divinas. La soberanía de Dios. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, Génesis establece la supremacía de Dios sobre toda la creación. Dios es el creador omnipotente que trae orden del caos, luz de la oscuridad y vida de la nada. Este tema de soberanía divina continúa a lo largo de Génesis, mostrándonos que, incluso en medio del pecado y la desobediencia humana, Dios tiene un plan y propósito que no puede ser frustrado. Pecado y redención. La narrativa de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, introduce el concepto de pecado y sus consecuencias devastadoras para la humanidad. Sin embargo, Génesis también nos muestra repetidamente la posibilidad de redención. Desde el rescate de Noé y su familia del diluvio hasta la reconciliación de José con sus hermanos, vemos que Dios siempre ofrece un camino de regreso, una oportunidad para la restauración y la renovación. Promesas y pactos. Los pactos que Dios establece con Noé, Abraham, Isaac y Jacob son fundamentales para entender la relación entre Dios y su pueblo. A través de estos pactos, Dios promete bendiciones, descendencia y tierra, asegurando a los patriarcas que Él será fiel a sus promesas. La señal del arco iris, la promesa de una gran nación y el cambio de nombre de Jacob a Israel son todos símbolos de la fidelidad y la gracia de Dios. Elección divina y propósito. Génesis destaca cómo Dios elige a individuos específicos para cumplir sus propósitos, a menudo desafiando las expectativas y normas humanas. La elección de Abraham para ser el padre de muchas naciones, la preferencia de Jacob sobre Esaú, y el ascenso de José desde esclavo a gobernante de Egipto, todos ilustran que Dios obra de maneras misteriosas pero perfectas. Esta elección divina no solo afecta a los individuos sino que tiene implicaciones para toda la humanidad. Lecciones para hoy. El libro de Génesis no es solo un relato antiguo, sino una fuente eterna de enseñanzas y principios aplicables a nuestras vidas hoy. Nos llama a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Nos desafía a buscar la redención y el perdón, siguiendo el ejemplo de los patriarcas. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que su plan para nosotros es siempre bueno. Conclusión. Génesis es más que una colección de historias, es un fundamento sobre el cual se construye toda la teología y narrativa bíblica. Al comprender Génesis, obtenemos una visión clara de la naturaleza de Dios, nuestra relación con Él y el propósito para nuestra existencia. Nos invita a vivir con fe, esperanza y obediencia, sabiendo que, desde el principio hasta el fin, Dios está en control. A través de sus páginas, somos alentados a mirar hacia adelante con confianza en las promesas de Dios, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En definitiva, Génesis nos proporciona una comprensión profunda de los comienzos de todas las cosas y nos prepara para el viaje espiritual que se despliega a lo largo de toda la Biblia. Es un recordatorio constante de que, en el principio, Dios creó, y en cada momento de nuestra vida,
Él sigue creando, redimiendo y guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su propósito eterno.